Miguel Torres aparece en la palestra luego de tan cuestionada la señora acá, y eso le da al ciudadano un mensaje detrás. ¿Se trata de blindar a Keiko Fujimori? ¿Fuerza Popular utiliza este tipo de artimañas para poder mantenerse dentro del ambiente político, o de poder un poco limpiarse la cara y mantenerse o ratificarse como la fuerza número uno de este país? Mira, Claudia, en todo momento, en las diversas entrevistas en las cuales me han convocado los medios de televisión, también es cierto que yo he señalado de manera expresa que es una gran oportunidad la actual en poder hacer reformas políticas y en términos de administración de justicia. El presidente, al asumir la sucesión constitucional ya hace casi 6 meses, el día 28 de julio pone en agenda 5 ejes temáticos sumamente importantes. Los 2 primeros, porque lo que hoy está en cuestionamiento es el tema de la gobernabilidad y la institucionalidad. Y esto se debe a 2 temas importantes, que es la reforma política y la reforma en el sistema de administración de justicia. Él toca 2 temas fundamentales: el plan de lucha contra la corrupción y un plan de integridad. Y coloca en segundo tema la reforma política y la reforma de justicia. En ese contexto, y hay que ver el antecedente, el Consejo Nacional de la Magistratura y pone un tema que es sumamente importante abordarlo ya, que es la modificatoria del artículo 155 y 156 de la Constitución Política del Perú, que señala de manera expresa el presidente dentro de la prerrogativa y dentro del planteamiento de referéndum, señala de manera expresa esas modificatorias. Sin embargo, Miguel Torres, cuando fue presidente de la Comisión de Constitución, y en el año 2016, este tema ya estaba en agenda. Es imposible que hace 2 años y bastante tiempo ya ha tenido para poder ver este tema y no esperar en un momento crítico donde están jugando o tienen una visión de jugar a un ajedrez político y no están viendo la agenda país. Y eso es lo preocupante, porque en su juego político disminuye temas de inversión, se descuida temas de seguridad ciudadana, se descuida temas de transporte, se descuida las grandes necesidades inmediatas que tenemos nosotros como país y como ciudadanía. Es decir, la agenda ciudadana se paraliza frente al conflicto y a la controversia que tienen entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y ante una actuación delictuosa del sistema de justicia. Yo creo que todos caemos en cuenta de que la lista de trabajo en este país es amplia, pero ¿de qué manera poder priorizar con todo lo que se está viviendo? El tema de la corrupción es el eje principal en el que está girando poder sacar adelante este país o darle una visión diferente. Hay algo que a mí me preocupa. Si las piezas de este ajedrez comienzan a confrontarse, Martín Vizcarra, post mensaje presidencial, luego de plantear el referéndum, bueno, él ha optado brillantemente por una medida populista, porque sabe que no tiene bancada, porque sabe que tiene una mesa directiva conformada por una sola fuerza y que le va a ser mucho más difícil poner la pelota, criollamente hablando, ponerle la pelota en la cancha a la gente, al pueblo, hace de una u otra manera que Fuerza Popular se sienta presionado, se sienta arrinconado. ¿Por qué es que Fuerza Popular toma esta medida? No como un empoderamiento del ciudadano de a pie, sino como el punto a discrepar, el punto a confrontar y comparar además a nuestro país con la dictadura que puede estar viviendo Venezuela por una propuesta como es el referéndum, hace que no vayamos caminando hacia la misma dirección, en definitiva, ¿no? Ahora, Claudia, no podemos ver el futuro sin recordar las etapas del pasado y cómo se han venido dando las situaciones. El presidente, cuando asume el gobierno, es apoyado por la bancada de Fuerza Popular y saluda la designación del presidente de la República. Ojo. Luego hemos tenido conocimiento que han habido 2 reuniones previas. Y está bien que se reúnan, porque estamos hablando del presidente de la República, que lidera el Ejecutivo, y la representante de la primera fuerza
más importante en el Congreso de la República. Nadie puede cuestionar ese tipo de reuniones, pero la forma como han transmitido en términos de mensaje comunicacional para efectos de poder bombardear la institucionalidad, no sabiendo lo que ellos representan en términos institucionales, es lo que de alguna u otra forma te genera escozor. Te pregunto algo. Sí. Martín Vizcarra hace mal mintiéndole al país. A ver, voy a tratar de llevarte el panorama, aunque suene gracioso, a este meme. O se cayó o se desplomó. O nos mintió u omitió información por ser respetuoso de las condiciones que Keiko Fujimori le había puesto para él en esta reunión. Hablo de la reserva de la misma, de mantenerlo en estricto sensu privado. ¿Qué pasó con Vizcarra? Mira, no me queda la menor duda de que el accionar del presidente es un accionar de muy buena fe. Es más, el planteamiento moderno... ¿Tú crees que ha traicionado Keiko entonces a Vizcarra? No he dicho eso. Lo que yo digo es que estas conversaciones que se dieron en un grado de cierto acercamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo a través del presidente del Congreso y el Premier. O sea, César Villanueva había conversado con Salaverry para poder concertar estas reuniones. Es decir, estaba en una relación bastante cordial. Sí. Y es más, eso logró que el presidente, después del mensaje presidencial, suba 11 puntos en las encuestas. Eso es decir, que tenía un margen de popularidad casi al 50%. Contrario census, en el caso de Keiko Fujimori, totalmente de acuerdo, tenía un porcentaje que había decaído casi a un 15% electoralmente hablando. Yo entiendo que la posición en un inicio electoral por parte del presidente en desmarcarse de las personas corruptas que ciertamente han tenido dentro de un entorno de gestión en lo ejecutivo, me parece sumamente importante y lo ha hecho conjuntamente con el Premier. Y en ese sentido saludo el trabajo que ha venido haciendo el presidente y César Villanueva como Premier, quien viene administrando los destinos en calidad de jefe de gobierno y presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, acá queda un problema, que Keiko Fujimori no tuvo la misma acogida electoralmente por ese respaldo. Más aún cuando los temas de referéndum no fueron conversados ciertamente con ella. Y ella consideró... Ella se siente presionada con el referéndum. Ella consideró de que este escenario diferente no había sido materia de conversación. Razón por la cual mantiene o se posiciona a través de una confrontación. Y eso sí me parece bastante penoso. ¿Por qué? Porque Fuerza Popular es un partido con nuevos cuadros profesionales, muchos, pero que tienen problemas en términos de impunidad y de blindaje. Es decir, a ver, hablando de los nuevos cuadros, ¿quiénes son los nuevos cuadros por los que se ha renovado a tu Daniel entender? Salaverry es uno de ellos. Miguel Torres es otro de ellos. Ahora, Rosa María Bartra también es una de ellas. La propia Jenny Vilcatoma es otra de ellas. El propio candidato a la alcaldía de Lima, Dietel Columbus, es otro de ellos. Es decir, Fuerza Popular es un partido moderno que lamentablemente no ha sabido canalizar todos los esfuerzos que le ha dado la historia en una bancada superada en otras ocasiones a otros gobiernos. Una bancada importante. Ella debe entender que lamentablemente no logró ser presidente de la República. Ese resentimiento en términos personales aflora en el comportamiento en términos de gestión. Y en el intento, ¿crees tú de querer hacer grande Fuerza Popular? En el intento, ¿crees tú que Fuerza Popular ha intentado consolidarse como una fuerza mayoritaria, como quienes marquen la dirección de esta agenda de país? ¿Ha cometido errores tal vez por no hacer de este partido un partido con una unión ideológica, sino un partido que ha dejado... la triste realidad de que quienes tienen plata en ese país pueden acceder a una curul, pueden ser representantes parlamentarios, porque valgan verdades, Yesenia Ponce, Moisés Mamani y los ex-Avengers hacen que la gente caiga en cuenta de que Fuerza Popular no ha filtrado correctamente a sus actores políticos.
el problema de institucionalidad dentro de los partidos es un tema que también es materia de cuestionamiento y es materia de reformas en ese sentido. Es importante lo que ha señalado el presidente en temas de referéndum con respecto al financiamiento de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos sentimos legitimados por estos partidos políticos que son de cascarón. Hoy la OMPE le entrega a los partidos políticos que pasaron la valla electoral y que son parte de la gobernabilidad y que hoy son representados en Congreso, dineros del Estado para efectos del desarrollo del partido, temas de capacitación. Es decir, nosotros venimos desde el 2017 financiando a los partidos políticos. Sí. Y estos partidos políticos, lamentablemente, no están a la altura. Estamos construyendo empresas políticas y no estamos viendo el tema doctrinario, el tema ideológico. Y finalmente, yo particularmente creo que Fuerza Popular puede hacer un cambio en el timón. Yo creo que en términos electorales, la posición de la lideresa de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, entiendo yo que pensando confrontar y aperturar estas conversaciones que se dieron por parte del presidente y ella, pudo incluirla como un personaje un poco más fuerte y decidida y evitar la mentira como concepto. Y de repente le podría dar algunos puntos dentro del escenario electoral en virtud a esa caída en las encuestas, en la foto del momento. Sin embargo, también es verdad que ella viene sosteniendo un trabajo estable dentro de sus cuadros en política. Es decir, la institucionalidad política no puede verse mermada por comportamientos de este tipo. Por eso yo hago un llamado. ¿Cuál es la estabilidad de Fuerza Popular entonces sí, que no se ve reflejada yo no creo en las encuestas, pero a ver, sí, vamos a tomar las encuestas como referencia. Si Fuerza Popular para ti es un partido estable, ¿por qué es que la gente cada vez lo desaprueba menos? ¿Por qué? Porque sus comportamientos no coinciden con una agenda país. Es decir, si en el año 2016 Miguel Torres tenía la reforma del CNM, que ya había sido planteado y se habían hecho varios eventos, porque no te olvides, quien pone en agenda la reforma del CNM fue Pedro Pablo Kuczynski antes de ser removido de su cargo de presidente de la República. Obviamente politiza un poco el tema de la apertura de cómo sería la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, lo pone en agenda y a partir de allí se hicieron algunos eventos. Entiendo yo que en la Comisión de Constitución hay varios proyectos de ley. Ahora, el Ejecutivo, de manera ágil, el actual Ejecutivo, liderado por el presidente Vizcarra, ha planteado que los miembros, que sea meritocrático, que sea a través de un concurso público, y que los que elijan a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura sea el Contralor de la República, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación. Y adicionalmente hablan sobre el representante del Tribunal Constitucional. Es decir, me parece importante. ¿Por qué? Porque algunos miembros, tanto en la Defensoría del Pueblo como del Tribunal Constitucional, son elegidos por el Congreso de la República. Y el Congreso representa a las grandes mayorías. Es decir, quien personifica al pueblo en su conjunto es el Congreso de la República. Pero no me quepa la menor duda de que Fuerza Popular, siendo un partido importante, no ha sabido canalizar dentro de una agenda país algunos temas importantes. ¿Por qué? Porque en el año 2016 ya lo tenía en la agenda este tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Han esperado que salgan todos los audios. Claro. No, eso es el reflejo, doctor Ferreira, de que en este país somos reactivos. Sale el escándalo y queremos hacer grandes reformas. Por eso es que yo te lo decía detrás de cámaras. Para papeles, para discursos armónicos, nos ha quedado claro, tienen los mejores asesores, pero en resultados comprobables, en el tiempo, ya ves, 2 años hemos vivido en el letargo con esta anunciada reforma, hoy se vuelve a plantear, Vizcarra por todos lados, no me van a doblegar, voy a sacar adelante la reforma, que todas las instituciones, por favor, se involucren con el cambio y, o sea, vamos a ponerle un periodo
límite, por así decirlo, si hasta diciembre no se siente que hay un avance en esta reforma, tendremos la misma sensación que tenemos con la reconstrucción con cambios a más de un año. Ahora, Claudia, también es verdad que otro de los temas por la cual el fujimorismo y Fuerza Popular podría haber disminuido en la percepción hacia la población y en lo que representa, es que efectivamente en el caso de Lavallato, los casos de Odebrecht, solamente han visto los casos... No hay acusaciones fiscales. No, ¿por qué? Porque acusaciones fiscales no, porque las acusaciones fiscales están a cargo del Ministerio Público. Pero en temas de informes, si bien es cierto, es competente el Congreso de la República en dar sus informes respecto a estos ilícitos penales en su calidad de fiscalizadores, también es cierto de que no se tomaron o no se agrandó la cancha para otros ilícitos más. En el caso de la interoceánica, el caso, o sea, ¿qué representatividad o qué responsabilidad tuvo Keiko Fujimori en los casos de Odebrecht, en los casos de Fuerza Popular como partido? El caso mismo del doctor Alan García, dentro de la responsabilidad que tuvo con respecto a la suscripción de adendas por el Metro de Lima, que se encuentran vinculados exfuncionarios públicos del gobierno aprista. Es decir, no han medido con la misma vara a todas las personas que han estado vinculados. Es decir, y se percibe una situación de blindaje. Totalmente. Y que ello no podríamos nosotros permitir. No es posible que desde el mes de julio haya pasado ya la acusación fiscal constitucional contra el juez Inostroza y Pedro Chávarri, y todavía la subcomisión de acusaciones constitucionales, que ya pasó la comisión permanente, no haya hecho su informe. Es decir, estos temas inmediatos tienen que darle celeridad, Claudia. ¿Por qué? Porque hoy se percibe de que la fuerza más importante del Congreso de la República no está de alguna u otra forma sintonizando con los grandes problemas que tiene el país como agenda ciudadana. Sí. Ahora, ¿no? tomando este último comentario, si tienen la oportunidad de poder hacerlo, de poder entrar en sintonía con el país por las grandes reformas o cambios, ¿por qué es que se oponen tanto al referéndum? Tendríamos la oportunidad, y te lo digo en el plano económico, porque si somos un país que está tratando de reactivarse económicamente con un montón de problemas y tal, ¿por qué darnos el lujo de no aprovechar la contienda municipal y regional para poder tratar el tema del referéndum? ¿Qué más tienen que debatir? ¿Por qué es que debería ser utilizado tanto tiempo para decir, bueno, ya, sí, llevamos el referéndum adelante, poniendo de por medio 120 millones de soles que demandarían si no lo hacemos hasta diciembre? ¿Podemos darnos ese lujo? Entiendo que no les ha gustado las formas, Claro. es decir, el Ejecutivo también allí ha sido bastante vehemente respecto al planteamiento de las formas. Yo creo que el hecho de implementar o impulsar ya este tema y ponerlo en agenda en términos de reforma política y reforma de la administración de justicia hace que el presidente se coloque en una situación bastante importante en términos de ciudadanía. Sin embargo, hay que esperar que el Congreso lo asuma como tal y comiencen a trabajar. ¿Por qué? Porque efectivamente dentro del planteamiento de la propuesta enviada por el Ejecutivo, ciertamente han habido algunos errores de tipo constitucional, como por ejemplo la no reelección de congresistas. Si bien es cierto, la ley de referéndum señala la apertura y la posibilidad de manera concreta y legal de implementar esta medida para que la población decida si es conveniente este tipo de reformas, también es cierto que la propia norma de la ley de referéndum señala que uno no puede recortar derechos de elección. Y la no reelección, por más que nosotros quisiéramos, es un recorte de derechos dentro de la figura del referéndum. Por eso no se puede incorporar ese mecanismo como tal, porque es inconstitucional. Sin embargo,
el Congreso también tiene que ver conceptos ciudadanos, su agenda. Si yo veo que la población y que han habido los problemas de Kenji Fujimori, los problemas de los Avengers, y que van los pasando, problemas, circunstancias complejas de falta de legitimidad por parte del Congreso, que hoy lo pone en una de las instituciones con menor reputación dentro del Estado, yo digo, ¿tengo que sacar la no reelección? Sí, hacer mea culpa. Por supuesto. Y adicionalmente, sacar el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué yo me aferro a circunstancias que lo único que hacen ver es un Congreso con una pretensión de ser blindaje hacia sus propias personas? Y hoy el Congreso tiene la gran oportunidad de reivindicarse con el país a efectos, primero, de destituir al señor César Inostroza en calidad de juez supremo, toda vez de que su comportamiento ciertamente tiene indicios de actos delictivos. Sin embargo, que se respete su debido proceso. Y eso ciertamente es fundamental para que después no hayan acciones de amparo, no haya acciones legales que de alguna u otra forma se le ha causado indefensión a aquellas personas que son ciertamente procesadas en ese sentido, sí, ¿no? Yo hay algo que quiero aprovechar a propósito de esta coyuntura. Los actores políticos parecen que están volviendo. El tema de Alan García lo vamos a ver ahorita, pero antes de que se me escape, y es una de las figuras que ha sido cuestionada desde su designación. Hablo de Pedro Chávarri. Además, ocupando un puesto tan importante y con un detrás muy sensible. El hecho de que haya podido trabajar de cerca con Blanca Nelly Colán y todo el tema. Para ti, si es el desencadenante, es el motivo por el cual él debería ser apartado, te da la sensación, te lo digo, porque el día de ayer, después de 6 meses, Yufra ha hablado hace una semana. Hoy vemos de nuevo en el juego político a Torne, porque ya se le va a abrir el proceso. Está tratando Pedro Chávarri de a través de estos procesos, de estas líneas de investigación, con temas además que regresan después de mucho tiempo, como la adenda de Chincheros, decirle a la gente, pues no, yo sí estoy capacitado para seguir trabajando, para hacerlo, se los voy a demostrar, trayendo a colación esto. Ahora, mira, es un tema bastante complejo porque se vincula lo político con lo jurídico. Y más aún en democracias mediáticas como las nuestras, sí, estamos permanentemente solucionando flash, circunstancias inmediatas en vez de ver la agenda país, ¿no? O sea, no tenemos políticas de Estado en términos de lineamientos importantes de desarrollo institucional, y eso particularmente ya es lamentable. Lo que sí es fundamental es que la institución está por encima de las personas, y el Ministerio Público es una institución sumamente importante, a tal punto de que no habría ni un ilícito penal y quien le encargada de verificar y de investigar los ilícitos penales, si no hay acto ilícito, es la Fiscalía de la Nación. Razón por la cual la propia figura de Pedro Chávarri hoy hay un cuestionamiento real y claro, pero ya hay una acusación constitucional en el Congreso de la República. Es decir, cumplamos los procedimientos normales y naturales dentro de nuestra agenda institucional. Estamos en una coyuntura así. Nosotros quisiéramos que no sea así, pero nuestra realidad nos indica que lamentablemente tenemos congresistas vinculados a temas de corrupción, sí. Tenemos fiscales vinculados a temas de corrupción, sí. Tenemos jueces vinculados a temas de corrupción, sí. Hay filtración de criminalidad organizada dentro de nuestras instituciones en temas de narcotráfico y crimen organizado, sí. Sin embargo, ante un escenario así, nosotros tenemos que focalizarnos dentro de los planteamientos constitucionales e institucionales. No hay dentro de los audios que yo he podido revisar y verificar, no existe ni una conversación de conducta ilícita por parte del fiscal Pedro Chávarri. Pero lo que sí existe es una percepción
Es que ya la gente está muy sensible también, ¿no? En términos de una responsabilidad. No podemos pensar que primero hay que detenerte y luego investigarte, cuando la realidad es que primero te investigan y luego te detienen. Es decir, no podemos estar en un juego de democracia mediática. Doctor, lo que usted acaba de señalar es el justificante de muchos de los actores políticos supuestamente involucrados en el escándalo de los audios. Sí. Porque hay quienes dicen, bueno, no todo debería ser materia de una vamos a criminalizar todas las conductas porque te llamé y te dije alguna cosa. ¿Estamos realmente sensibles o sí, en efecto, deberíamos ser mucho más minuciosos al momento de poder determinar el ilícito en una conducta? No, mira, el año 2017, y te doy el pleno jurisdiccional, 01-2017, es decir, ya hay elementos constitutivos para que se configure el ilícito de crimen organizado. Primero, que tiene que ser una organización debidamente estructurada y, o sea, tiene que haber un modus operandi dentro de la estructura para que... Probado está, ha habido. Está bien, pero hay personajes que también, que no se ha individualizado su conducta para el hecho de ese fin. Es decir, no podemos negar que Walter Ríos podría estar vinculado a este tipo de conductas. Sí, no me parece en ningún momento razonable que otras personas que hayan sido vinculadas de manera externa podrían estar vinculados. Hay que individualizar las conductas. Lo que trato de decir es que busquemos mejorar temas de fondo. Busquemos tener, primero, fiscales especialistas en contrataciones con el Estado. Primero, auditores y contadores peritos. Y temas de inteligencia dentro, agentes encubiertas, haciendo inteligencia y contrainteligencia. Nosotros tenemos, o sea, que investigar previamente, y cuando ya tengamos medidas de detención, porque son medidas privativas de libertad, tengamos ya los elementos de convicción y no estar jugando permanentemente a las prisiones preventivas, que al final, después de 36 meses en los casos de Lavallato y Odebrecht, todavía no existe acusación alguna. Es decir, nos están tomando el pelo, o de alguna u otra forma estamos haciendo solamente una direccionalidad jurídica en función al tema mediático. Y nosotros como país no podemos actuar mediáticamente. Nosotros somos un país importante en la región. Nosotros tenemos oro, plata, cobre, zinc, minerales. Tenemos litio, que acaba de ser encontrado en Puno. No es posible que nosotros como país estemos involucrados en este vorágine político, que además nos limita la inversión, nos limita muchas cosas. Y desvirtuando los temas que son importantes, que es la reactivación económica. Ojalá que sí, que sea tratado. Y eso particularmente a mí me deja una sensación de podredumbre política, y lo que tienen que hacer de una vez el presidente de la República y la lideresa de Fuerza Popular es buscar entendimientos, buscar mecanismos de acuerdos para sacar adelante primero la modificatoria del artículo 155 y 156. Nosotros tenemos descabezados a la situación de ratificación o suspensión de jueces que han estado involucrados con la mafia. Es decir, el mismo presidente del Poder Judicial ha señalado, nombren supletoriamente al Consejo para poder sacar a esos jueces que se han portado y todavía siguen en la institución. Y esa institución encargada del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es una necesidad a gritos institucionalmente. Y lo otro, tiene que buscar el cauce necesario y concertar. La política es... Si en las familias confluctuamos, nos peleamos, discutimos, en política más aún. Y respecto a la pregunta que tú me señalabas, si el fiscal de la Nación ha denunciado o ha presentado acusación constitucional contra el exministro Alfredo Torne de Economía por el caso Chincheros, y el comportamiento
o las voces, tanto del ministro de Justicia, Vicente Ceballos, como las voces de la segunda vicepresidenta del Perú, Mercedes Arauz, y otros congresistas de la bancada del pepecaucismo, han señalado que luego va a ser Vizcarra. Lo que tú me preguntas es que esa reacción es porque busca ponerlo en jaque al mandatario actual. Eso es lo que ellos han deslizado. Yo creo y yo estoy considerando de que no. Ojalá que no podemos seguir atentando contra la gobernabilidad del país en esta situación. Cuando ellos no pueden estar en un conflicto permanente, de un enfrentamiento que pone en vilo y en una situación de descalabro institucional al país. Es cierto. Doctor, mil gracias por haber estado hoy con nosotros. El tiempo queda cortísimo. No, Claudia. Y los temas son súper amplios, pero nos volveremos a encontrar.